Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo, y esta vez venimos a mostraros algunos de los mejores atajos que necesitas tener en tu iPhone. Y bueno, antes de que se bloquee la pantalla, vamos allá y vamos con el primero. El primero es cómo tener nuestra Siri súper inteligente en el iPhone. Sí, porque Siri a veces, la verdad, siento decirlo, muy inteligente no es y mucha ayuda no nos proporciona. Así que mucha gente han desarrollado la inclusión del chat GPT dentro de Siri, o sea, dentro de Siri, dentro del iPhone mediante los atajos. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, vamos allá, vamos a la aplicación de atajos. Una vez estamos en la aplicación de atajos, os pondré aquí abajo los enlaces de los atajos. Para quien no lo sepa cómo funciona, ustedes le tienen que dar al botón, al enlace, mejor dicho, del atajo y os redirigirá. ¿Queréis abrir con la aplicación atajos? Le dais que sí y lo guardáis. Muy importante. El primero es este atajo. Este atajo, de esta forma, simplemente lo que enlaza, tienes que tener una cuenta en la de ChatGPT, es una cuenta gratuita, os la tenéis que abrir y necesitáis una llave API. Es decir, la llave API va aquí donde pone copia aquí tu API. Y el atajo le podéis cambiar el nombre como ustedes queráis. ¿Cómo, Johnny, cómo obtengo esta clave API? Pues bueno, simplemente para poder usar el ChatGPT, que es esta inteligencia que te ayuda mucho, que está siendo tan famosa y tan escuchada últimamente, simplemente tenéis que ir a la página de OpenIA y crearos una cuenta gratuita. Una vez estamos en la página de OpenIA, nosotros nos aparecerá aquí los tres botoncitos y nuestro botón personal. Nosotros le damos cuenta, aquí está, ver nuestras llaves API AI. Una vez estamos aquí, simplemente le tendréis que dar, no os aparecerá nada, seguramente le tendréis que dar a crear nueva llave secreta. Le damos a crear una llave secreta y le vamos a dar a copiar. Una vez la copiamos, simplemente nos redirigimos otra vez a la aplicación de atajos donde tenemos nuestro atajo abierto. Y aquí, donde pone copia aquí tu API, le vamos a dar a borrar y aquí la vamos a introducir, ¿vale? Una vez la introducimos, le damos a OK, ya estaría guardada. Y de esta forma ya tenemos a nuestra Siri inteligente. ¿Qué hace esta Siri inteligente? Pues muy fácil. Cuando yo la activo, que le podría decir a Siri, activa el atajo y tal cual se llama el nombre, o simplemente pinchar sobre él, de esta forma te va a decir, ¿qué quieres saber? Vamos a preguntarle, por ejemplo, receta de pollo al ajillo. Vamos a poner y le vamos a dar OK. De esta forma, bueno, quiero que sean conscientes, tarda un poquito porque está conectando con lo de ChatGPT, con los datos y demás en internet y os vendrá la respuesta, aquí tendréis. Si se lo piden por voz, os lo leerá, ¿vale? Mediante voz. Simplemente aquí ya te viene la receta, algo que si tú pinchas, se te va a abrir y nosotros podríamos luego seleccionar, darle a guardar o compartirlo con alguien, lo que sea, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Si yo le digo a Siri que quiero una receta, porque dirá, Johnny, ¿para qué necesito esto? Pues vamos a decírselo a Siri. Busco una receta de pollo al ajillo. Un segundo. Aquí tienes lo que he Este es el encontrado en problema. internet. El problema es que Siri lo que va a buscar es dentro de Safari en internet distintas páginas donde pongan la receta. Y de esta forma nosotros podríamos pedirle recetas, podríamos decirle que nos ayude con una traducción, con un texto, que nos dé una idea para poder seguir nuestro párrafo que estamos escribiendo en algún apunte, lo que sea. Pues de esta forma lo vamos a tener incorporado dentro de nuestro móvil. Así que bueno, luego le podéis poner el nombre como ustedes queráis y poder usar. Como por ejemplo, yo le llamé Jarvis. Este nombre es, por quien no lo conoce, es la inteligencia artificial esa de Iron Man. Y entonces yo le digo, oye Siri, pregúntale a Jarvis. Y entonces de esta forma le pregunto lo que quiero y me responde. Y es como estar en la película de Iron Man. La verdad es muy curioso, pues bueno, ya saben cómo funciona, os lo dejo aquí abajo y vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente atajo y el siguiente atajo se llama fotolimpieza. Bueno, antes de nada, este lo encontré en Twitter porque lo hizo Fran Besora, que es un chico que suele publicar muchas cosas que hace y demás sobre el iPhone y demás en Twitter. Os lo dejaré aquí abajo para que lo busquéis si tenéis Twitter y no. Pues lo descubrí gracias a él, copié el atajo y simplemente le cambié el nombre porque a mí me gustaba ponerle otro nombre. ¿Para qué sirve este atajo, Johnny? Pues cada día, al final del día, yo le pincharé aquí foto limpieza y esto analizará las fotos que yo he hecho, las capturas de pantalla, las fotos, lo que me hayan mandado, todo por WhatsApp, cualquier cosa, todo lo que esté en la galería del día de hoy. Y yo seleccionaré las fotos que quiero borrar. ¿Esto para qué sirve? Es que a veces se nos acumulan muchísimas imágenes que acaban siendo basura total en el móvil y se nos acaba llenando la memoria enseguida. De esta forma, una vez al día, podríamos seleccionar las imágenes del día que se nos han guardado en la galería, seleccionarla, le damos OK, dice, esta es la foto que se va a borrar, le voy a dejar que sí y estas son las fotos que se han borrado. Este atajo yo lo tengo así, pero también, si queréis, podríamos cambiarlo.
podríamos cambiarlo de qué forma. Si nosotros estamos aquí en los ajustes, aquí está atajo de Fran Besora, en buscar fotos fecha de hoy. Nosotros esto lo podríamos cambiar y podríamos poner entre los últimos 5 días y hacer esto una vez a la semana en vez de todos los días, porque claro, si yo este atajo lo ejecuto mañana, solo se van a aparecer las fotos que yo saque mañana o que me hayan pasado en el móvil del día de mañana y no de hoy. Así que si quieres hacerlo una vez a la semana, simplemente cambia la fecha y podrás hacerlo. Vamos con el siguiente atajo. Este es muy fácil, simplemente Shazam y guardar. Este es uno de los propios que aparece en la galería de iPhone y la verdad es que me encanta, porque cuando uno pone una música, le da aquí a Shazam y guardar, esto te va a escuchar la canción que está sonando y directamente te la va a guardar en tu galería de Apple Music. Esto es lo que me gusta porque a veces cuando uno escucha la canción es porque la quiere guardar o la quiere escuchar luego. No me interesa simplemente saber el nombre de la canción, me interesa que se me guarde en mi biblioteca de Apple Music. Pues de esta forma te reconoce la canción y además te la guarda directamente en tu lista de Apple Music. Vamos con el siguiente, y el siguiente es un comparador de precios, ¿vale? No aparece aquí, lo tengo aquí, Amazon Precios. ¿Para qué sirve? Pues bueno, para quien sea un comprador que suele comprar mucho, por decirlo de cierta forma, en Amazon este le va a servir. Yo suelo ser una persona que suele comparar los precios de los productos antes de comprar algo. Entonces cuando estás en Amazon, una vez tienes instalado ese atajo, yo me voy aquí al botoncito de compartir. Y cuando le doy el botoncito de compartir, solo tengo que seguir bajando hasta el atajo que pone Amazon Precios. Yo clico aquí, tú le puedes llamar como quieras, yo le dejé este nombre porque lo uso para los precios de Amazon. Y te va a la página Camel Camel. Esta página yo la usaba siempre para poder comparar los precios y ver la evolución del precio, porque a lo mejor no te vale la pena comprar la batería esta, por ejemplo, hoy, sino esperar un poco. De esta forma te va a ir a esta página tan famosa de comparador de precios y podrás elegir si vale la pena comprar el producto ahora o esperar unos meses o unas semanas, porque sabe que la tendencia de precios suele bajar o no. En este caso muchos datos no hay solo desde el año pasado, pero podríamos evolucionar y ver el precio en los últimos 3 meses y demás. El precio se mantiene estable, entonces bueno, podemos compararlo ahora porque sabemos que por ahora no sigue una tendencia ascendente o descendente. Bueno, simplemente es para poder usar el comparador de precios directamente desde Amazon sin tener que estar accediendo otra vez a ciertas páginas, copiando el enlace, pegando, sino directamente desde la aplicación de atajos. Y vamos con el siguiente atajo, que es un atajo tan sencillo que lo podéis crear añadiendo añadir atajo, opción llamar, y simplemente ponéis el contacto que ustedes quieran. Yo porque he creado un atajo que se llama llamar a mamá. Pues bueno, yo vivo en el extranjero y mi madre vive en España, por lo tanto no le puedo llamar de llamadas normales, del teléfono normal, sino a través de llamadas de WhatsApp, que usen datos móviles y no llamada normal para que no nos cobren dinero extra, quiero decir. Entonces, mediante esta forma, yo cuando le digo a Siri, oye Siri, llama a mamá y demás, esto lo que suele acabar haciendo es llamar al teléfono de mi madre, pero no por mediante llamada de WhatsApp. Y si le digo llama a través de WhatsApp, a veces no me hace ni caso. De esta forma, yo he creado un atajo, ¿vale? Que lo que haga es cuando yo le diga llama a mamá, directamente Siri va a llamar a mi madre a través de WhatsApp. Entonces sí que ahí me ahorro cualquier problema de que vaya a llamarla por número normal y no me cause ningún problema. Esto es muy fácil, simplemente aquí podéis ver cómo funciona el atajo, simplemente le das a crear atajo nuevo, este no lo puedo compartir porque simplemente es un atajo privado, le doy a llamar a mediante la aplicación de WhatsApp en vez de la aplicación llamar, simplemente es mediante WhatsApp y seleccionas la persona que quieras. Este también te sirve para llamadas normales porque si eres una persona que tienes muchas personas con el mismo nombre y siempre sueles llamar, por ejemplo, a un amigo tuyo que se llama Jorge, pero tienes distintos Jorge, pues le dices, oye, llamar a Jorge no sé qué, el nombre que le quieras poner o el apodo, y directamente Siri a través del atajo va a llamar a esa persona sin necesidad de estar preguntando de qué Jorge te refieres y qué no sé qué, sino hacerlo de forma más rápida y eficaz. Así que bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado estos atajos. Cualquier atajo que recomendáis para el resto de personas o para mí mismo también, ponerlo abajo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo o no conocías algún atajo y os sirve de algo, dale al botoncito aquí abajo que pone suscribirse y dale al botoncito también de me gusta, que es gratuito para no perderte ningún vídeo más. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito, ¡chao!